9 de la mañana con 34 minutos en este día lunes 17 de noviembre del año 2025 y estamos en nuestra sección Agenda Derechos Humanos con nuestro siguiente invitado, que por cierto es el encargado de efectuar este encuentro que realizamos una vez al mes para conversar respecto precisamente de temas que tienen que ver con derechos humanos en este escenario, ¿no?, global y local tan complejo que hemos visto en el último tiempo. El doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nach, a quien le damos la bienvenida. Profesor, buenos días y bienvenido nuevamente acá a la radio. Muchas gracias, Claudio. Aquí feliz de volver con Agenda de Derechos Humanos. Sí, tenemos un tema previsto para esta ocasión, pero obviamente por la contingencia podríamos partir con lo que ocurrió ayer, el escenario tras las elecciones tanto presidenciales y legislativas, y en particular para lo que nos convoca referido a derechos humanos. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que ocurrió ayer, profesor? A ver, Claudio, aquí se concretó, yo diría, algo que nosotros veníamos conversando durante todo este año en Agenda de Derechos Humanos, que hemos siempre tratado de poner la discusión de derechos humanos en una perspectiva amplia, no solo nacional, sino que regional y mundial. Y si hay algo que uno veía desde hace un buen tiempo, es esta tendencia hacia lo que ya se ha ido instalando como nomenclatura, una regresión autoritaria, pero más allá de ella una restauración conservadora. Y uno de los elementos que caracteriza este proceso es precisamente la tendencia a un fuerte discurso anti derechos humanos, y por lo tanto la elección de ayer nos pone en esa oleada muy fuerte, y yo diría que son momentos preocupantes desde una perspectiva de derechos humanos, en el sentido que este rol de los derechos, del límite al poder del Estado, se hace muy difícil cuando hay una amplia mayoría en el Ejecutivo y una amplia mayoría en el Parlamento que sintonizan con este discurso antiderechos, y por lo tanto lo que uno ve, más allá de lo que pasa en un mes más, de todas maneras se vienen tiempos difíciles, llamémoslo así, desde el punto de vista de derechos humanos y de los desafíos que hemos conversado tantas veces que este país todavía tiene pendientes. Sí, bueno, los análisis en torno a lo ocurrido durante la jornada de ayer van a dar para mucho, y no los vamos a resolver en estos minutos que tenemos para conversar ahora, profesor, pero en términos de las responsabilidades, ¿no?, de que llegásemos a este punto, a este escenario, sobre todo desde el punto de vista de aquellas fuerzas que efectivamente tienen dentro de su agenda, por así decirlo, de su ideario, la protección y la defensa de los derechos humanos. ¿Qué pasó ahí que efectivamente este discurso ha ido quedando postergado respecto de otros en el debate público y dentro de las preocupaciones ciudadanas también? Claudio, una pregunta que yo creo que vamos a tener que hacernos muy en serio desde el movimiento de derechos humanos. Mi respuesta inicial a eso es que hay una constatación que yo creo que ha sido la incapacidad que ha tenido el movimiento de derechos humanos, particularmente de tener propuestas respecto de los temas que se han ido instalando en la agenda político, social y cultural. No es suficiente que digamos,
que hay que decirlo, ¿no? Que se debe hacer justicia, debemos conocer la verdad, se debe reparar a las víctimas, eso hay que hacerlo, pero en paralelo a ello hay que ser capaces de, desde el movimiento de derechos humanos, tener propuestas desde el punto de vista de los temas que venimos discutiendo claramente desde antes del estallido, que tenían que ver precisamente con la insatisfacción respecto de temas que son de derechos humanos, el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, temas que son de derechos humanos como los abusos, la discriminación, o temas que están vinculados con la agenda, por ejemplo, la agenda de seguridad pública, el tema migratorio. Yo creo que hay una serie de preocupaciones que tiene en estos minutos la ciudadanía, que son muy amplias y que es necesario tener claramente mejores respuestas desde un enfoque o una perspectiva de derechos humanos que la que hemos sido capaces de construir, y aquí uno tiene que siempre asumir la responsabilidad. Nosotros desde la universidad tenemos un rol en eso, tenemos que ser capaces de entrar en estos debates difíciles, hacer propuestas, y yo creo que ese aporte ha sido insuficiente claramente desde la lógica de los resultados que vemos. Cómo se instala un discurso antiderecho es porque dejó de hacer sentido la idea de que el poder tiene límites en su actuar, y hay mucha gente hoy día que no quiere esos límites, quiere soluciones y no le importa cómo. Y ese es el discurso precisamente antiderechos. No es necesario que se encarcele, que se amenace a los defensores de derechos humanos, basta con sacarlos de la discusión, que deje de ser relevante esa discusión. Y cuando eso ocurre, se abre paso también para respuestas luego autoritarias y de fuerza, que espero que no sea la realidad en Chile, pero ha sido la realidad en otros países cuando estas ideas terminan imponiéndose con mayorías como la que lo está haciendo hoy en día en el país. Bueno, sin duda una discusión que va a dar para largo, profesor, pero también queríamos dedicar parte de este espacio a conversar respecto de un hecho que ocurrió ya hace unas cuantas semanas, pero que es importante de relevar también en esta idea, ¿no?, de conocer, de aprender, de entender cómo funciona precisamente la institucionalidad de derechos humanos a nivel regional, y es la evaluación a la cual se sometió el Estado chileno por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, conocido como Comité DESE. ¿Qué podemos decir respecto de lo que fue este proceso, profesor? Sí, nosotros aquí en Agenda Derechos Humanos lo que hemos intentado hacer es poner también en perspectiva internacional la situación de derechos humanos en Chile, es decir, qué se le está diciendo a Chile. Hemos comentado en este espacio, y los auditores y auditoras pueden revisar ahí en el micrositio, en la página web de la radio, están las columnas que acompañan a este espacio, y ahí uno se dará cuenta que hemos hablado de la supervisión internacional. Hemos hablado mucho sobre el rol que tiene la supervisión que hacen los organismos internacionales respecto de lo que sucede en el país, que es un mecanismo que se denominan informes. Los países deben entregar informes a los órganos de control. Por ejemplo, hemos comentado aquí el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, hemos comentado el informe ante el Comité de la CEDAW, y ahora tocaba el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y este emitió sus observaciones al informe el 13 de octubre pasado, es decir, hace un mes atrás. Y es bien interesante, incluso conectándolo con el contexto de lo que estábamos hablando. El comité siempre estructura en estos órganos sus informes en aspectos positivos y luego los que son materia de preocupación.
En aspectos positivos hay varias normas, sobre, por ejemplo, de la OIT, de las cuales Chile se ha hecho parte y eso el comité lo ha celebrado, pero hace ver una serie luego de aspectos que están al debe en Chile. Y yo creo, porque son varias páginas, no podemos entrar en detalle, en la página web va a estar en la columna el link para que las personas puedan leerlo directamente, pero hay algo que llama la atención y conectado con lo que conversábamos recién. El comité señala una serie de aspectos que Chile tiene pendientes en materia sobre todo de desigualdad, en materia de vivienda, en materia de acceso a la salud, en materia de seguridad social, en materia de educación. El comité le dice, nos preocupa que ustedes no están avanzando de la manera en que debieran estar haciéndolo en estos temas que están generando profundas brechas de desigualdad, incluso brechas de discriminación estructural en Chile. Y ese llamado de atención que se nos hace desde fuera, yo diría que conecta muy bien con lo que conversábamos recién. Ante esa falta de capacidad del Estado de Chile, ya no solo del movimiento de derechos humanos, sino que del Estado de Chile, para resolver esas grietas que nos dividen, que es el espacio donde la respuesta se empieza a buscar en otra parte. Ya no se busca la respuesta en los derechos humanos, en un enfoque de derechos humanos, sino que se empiezan a buscar respuestas ante esas desigualdades, ante esos abusos, ante esa discriminación, en discursos populistas, en discursos que prometen soluciones muy rápidas a problemas que son muy complejos y donde esas brechas o esas grietas se van agrandando con el tiempo y eso genera ya no solo disconformidad, sino que derechamente enojos, rabias que se expresan de distintas formas. En octubre del 2019 mucho de eso se expresó en las calles. Hoy día se expresa en las urnas, en hacerse parte de movimientos o de ideas que también son ideas de rechazo a la situación actual. Y en ese sentido son importantes estos instrumentos internacionales, estas observaciones, porque son de alguna manera una guía de cuáles son las prioridades, dónde debieran estar los esfuerzos. Y el desafío, yo diría, para el 2026 en adelante, el 2030, va a ser, desde el punto de vista de derechos humanos, yo diría tres cosas. Uno, cómo se van a defender los derechos humanos en un contexto antiderechos, que yo creo que eso va a tener que movilizar al movimiento de una manera distinta como venía haciéndolo los últimos 4 años. Segundo, cómo se van a contener visiones regresivas, precisamente en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí con un ejecutivo y un parlamento muy conectados puede ser muy difícil, y con un poder judicial en crisis todavía más difícil. Entonces el rol de la sociedad civil va a ser fundamental. Y por último, yo insistiría en la idea primera que planteábamos: cómo proponer soluciones precisamente a estos temas, a los temas de derechos económicos, sociales, culturales, a los temas de participación, cómo proponer soluciones con un enfoque de derechos humanos que le vuelvan a hacer sentido a la población, que claramente lo han dejado de hacer. Entonces, estos informes internacionales yo no los miraría como una cuestión anecdótica, yo los miraría como parte central de la agenda
agenda que tiene que tener el propio Estado, pero sobre todo de la agenda que tiene que tener a partir de este contexto el movimiento de derechos humanos y la propia academia, la universidad. Tenemos que empezar a buscar respuestas a estos temas desde la perspectiva de derechos humanos para volver a darle sentido a la idea que teníamos al retorno a la democracia, que era fundar una democracia sólidamente basada en derechos humanos, que hoy día esa idea claramente no es el eje de las opciones que tienen las personas en este país. Sí, tenemos que dejar tiempo, lo sé, para mencionar lo que se viene para este mes en cuanto a agenda de derechos humanos, pero quiero, aprovechándome de lo último que comentaba, profesor, también cortito, respecto de que efectivamente hay un sector de la sociedad que interpreta el tema de derechos humanos como algo absolutamente ajeno o como algo que es propio de otra época, no de la actual, que es básicamente vinculado con la dictadura, etcétera, etcétera, y por lo mismo no es algo que lo pueda aterrizar a su día a día, pero precisamente este tipo de instancias y este tipo de evaluaciones que realizan estas instituciones abordan precisamente esas dimensiones que son más materiales y más directas para la ciudadanía, para la gente en el fondo. Absolutamente de acuerdo, Claudio. Yo creo que ahí ha sido en esta lógica de asumir, digamos, los temas, con ese discurso. Imagínese usted, Claudio, que hace 20 años atrás, más 22 años atrás, creamos el Centro de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Chile. Ese era el objetivo, decir, mire, aquí se ha hecho sinónimo de derechos humanos solo las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura. Y ese ha sido un problema para el discurso de derechos humanos, porque claro, es eso, pero no es solo eso. Derechos humanos es más que eso. Para eso, hace 10 años atrás creamos la Cátedra de Derechos Humanos en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. ¿Para qué? Para darle sentido a el discurso de derechos humanos como debía hacerse parte de las discusiones que hay en este país en temas que van más allá de la dictadura. Y precisamente eso es lo que nos dice el Comité de DESC de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus observaciones. Cuando usted va al consultorio, cuando usted va en la micro, en el metro a su liceo, cuando usted va a trabajar, cuando vamos a discutir el tema de las pensiones, todo eso es una discusión de un ejercicio de derechos humanos. Y todo lo que se ha conquistado ahí ha sido fruto de largas luchas sociales en materia de derechos laborales, derechos en materia de salud, las demandas sobre vivienda son una discusión de derechos humanos, y en ese sentido tenemos que acercar el discurso de derechos humanos. El tema de los derechos humanos no es un problema de otros, de las víctimas, es de las víctimas, pero también es de cada uno de nosotros en la cotidianeidad. Cada vez que realizamos una serie de actos que son centrales en nuestra vida, de que nos alimentamos, que nos abrigamos al final del día en nuestra casa, que comemos, que salimos y podemos salir o no, el tema de la seguridad, todo eso es un ejercicio de derecho humano. Y eso nos obliga a tener un enfoque distinto desde lo cotidiano. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos desde una perspectiva de derechos humanos, acercar este tema a la cotidianidad y no verlo como un problema lejano, un problema de otros. Ese puede ser el gran momento de transformar este discurso antiderechos en un discurso pro derechos humanos, que yo creo que es el desafío para estos 4 años. Profesor, nos queda un par de minutos, pero la agenda para lo que se viene en las próximas semanas, ¿qué podemos anunciar? Sí, yo, como siempre, en la columna escrita van a tener algunos eventos que nos interesa destacar, pero ahora yo aprovecharía el espacio, como siempre, aquí en la radio para una invitación. Siempre creo que es mejor un hecho. El día
9 de diciembre vamos a lanzar un libro de la Cátedra de Derechos Humanos que es Derechos Humanos en Chile, pasado, presente, futuro. No puede ser más contingente, va a ser la presentación unos días antes de la segunda vuelta. Lo vamos a presentar en la Facultad de Derecho a las 12 del día y recoge una serie de artículos que son la base de nuestro curso de formación general en derechos humanos, y la idea es que esto no sea solo para los estudiantes de la universidad, sino que sea de libre acceso. Entonces el libro va a estar en formato digital, pero ese día, el 9 de diciembre a las 12, para quienes se inscriban y vayan ese día, van a recibir el libro de manera gratuita. Así que es una excelente oportunidad para leer sobre la historia de los derechos humanos en Chile, qué es lo que está y cuáles son los desafíos del presente. Así que a los auditores y auditoras estén muy atentos aquí a la página web de la radio, de la universidad y las redes sociales de los académicos que participamos en esto, porque va a haber ahí una inscripción previa para que puedan recibir gratuitamente el libro el próximo 9 de diciembre. Perfecto, así que atentos a radio.chile.cl y el minisitio de Agenda Derechos Humanos con los detalles de esta y por supuesto otras actividades que se van a desarrollar en las próximas semanas. Profesor, nos reencontraremos ya en diciembre en el último Agenda de 2025 y ya quizás con la fotografía completa respecto de cuál va a ser o cómo va a ser el próximo periodo político en nuestro país para los próximos 4 años. Así que agradecerle siempre el tiempo que tiene para conversar con nosotros y lo esperamos pronto. Que esté muy bien. Un gusto. Nos despedimos, 9:56. Sigan las plataformas de Radio Universidad de Chile y la red de radios que piensan y por supuesto el canal Uchile TV. Acá a la radio llega Nicolás Rojas y Semáforo en breve, y a las 13 horas más noticias junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis. Que tenga una buena jornada y una buena semana también. El departamento